Vale, buenas tardes y si os parece vamos a empezar. Y voy a aclarar dos puntos que creo que me están preguntando los alumnos. Es, uno, el tema 8 y el tema 10 en el temario o en la guía docente de la asignatura pone que no son materia de evaluación, pero aún así se recomienda su estudio o su lectura o un poco su revisión, ¿vale? Por eso yo lo que hice fue intentar dar hasta el tema 9, quitando el 8, saltándome el 8. En la planificación puse el 9 antes que el 8 para daros pues margen de poder ir estudiando, ir repasando y tal, de manera que las dos últimas tutorías, que son la del 18, la semana que viene, que tenemos la última de diciembre, y la del 15 de enero, pues dedicarlas a los dos últimos temas. El tema 8 quizás sea pues menos interesante para vosotros porque habla de la adquisición de según qué áreas del conocimiento y tal, pero vuelvo a deciros que el tema 10 es un tema interesante porque te refresca o te hace como un resumen de todos los temas que se han ido dando. Por lo tanto, según el temario y según la guía docente, hoy terminamos todo lo que entra en evaluación o en las pruebas de evaluación presencial. Eso crea que cuando si revisáis preguntas de exámenes de años anteriores, tenéis que entender que sí que entraban esos dos temas, que hasta este curso el tema 8 y el 10 eran parte del temario de evaluación. Por lo tanto, podéis encontrar preguntas de esos temas, pero que no os lleve a engaño, que es que simplemente las han eliminado o han eliminado un poco la evaluación de esos dos temas, ¿vale? Eso fue la idea de decir, pues en vez de dejar vacías dos tutorías, aprovechamos y por lo menos las explicamos y las compartimos aquí. Y la otra cosa que he pensado deciros es que yo tengo fe y esperanza, y creo que no me equivoco, de que el día 15 ya estaré presencialmente en la escuela. De todas formas, avisaré al centro para que os informe y si alguien por lo menos quiere que nos veamos un día, pues el día 15 ya podré estar presencialmente si todo va bien y no me dicen nada. Pero bueno, ya llevo 2 meses y una semana casi con la pata, bueno, 2 meses y un poco más con la pata inmovilizada y por tanto creo que ya me va a tocar poder moverme y me conviene. Eso espero, sí, ojalá, Rafa. Eso espero, que ya me digan el martes que viene, pues el lunes todavía no, porque el martes es cuando voy al traumatólogo y cuando en teoría ya podré empezar a movilizarme un poco y como tengo las navidades para ir cogiendo ritmillo, pues yo espero que ya esté en perfecto estado. De todas formas, vuelvo a deciros, desde el centro os avisará, ¿vale? Y nada, ya sigo, eso era lo que os quería comentar. Y el tema 9 es el tema del desarrollo moral. Cuando veíamos desarrollo 1, ya veíamos algo del desarrollo de la moralidad y de las fases de Klomberg y de estos datos sobre cómo vamos adquiriendo pues esa conciencia o esa forma de entender las reglas, las normas, los conceptos sociales a la hora de pues relacionarnos con el mundo. Al final, lo que tenemos que pensar es que eso que llamamos moral pues es un poco las reglas, ¿no? que guían y marcan nuestro comportamiento de cara a los demás. Por lo tanto, ha sido interés de la psicología del desarrollo estudiar y descubrir cómo se van adquiriendo todos los conceptos de las normas, las reglas, ahora veremos, la génesis esa de la moral. Piaget ya hizo una parte de la teoría en su exposición y luego las más conocidas o las que más se suelen aplicar son los estadios de razonamiento de Kohlberg. Luego tenemos estudios sobre el razonamiento prosocial, ese razonamiento en positivo hacia los demás y tal. Y por último, un poco diferenciar entre lo que es moralidad y lo que es la convención social o quizás las reglas no escritas del comportamiento. Al final, nosotros vivimos y convivimos en una sociedad. En esa sociedad se nos marcan las normas deseables y las indeseables
que van a variar en función de la cultura en la que estemos inmersos, y ahí la diferencia cultural, ¿no?, entre lo que es correcto e incorrecto, lo que es moralmente bien visto, lo que no, y eso es lo que se considera como bueno o malo, ¿no? Sería más bien correcto e incorrecto, porque lo de bueno o malo es un poco un concepto como muy marcado, pero está arraigado a nivel social, porque desde que nacemos ya nos corrigen, ya nos van encaminando hacia eso que sí podemos hacer o que no podemos hacer. Entonces, lo que podremos hacer será lo que es moral y ético, y lo que no se puede hacer será lo que nosotros llevemos marcado como inmoral, ¿vale?, o no ético, ¿vale? Cuando hablamos de moral, ¿a qué nos referimos? De todas esas reglas generales que van a regular la conducta que vamos a mantener con nuestros iguales y con las personas que forman parte en nuestra sociedad, entendiendo que en la convivencia social, y eso lo vemos en el día a día, hay pues esos conflictos, surgen desencuentros, malentendidos, ¿vale? Y por tanto es fácil que pues no nos entendamos, discutamos, tengamos problemas. De ahí que surja algún tipo de regulación de esa conducta social. Recordad que decíamos que el ser humano es un ser social, ya nace dependiente, tiene que buscar ese reconocimiento, esa pertenencia a un grupo, a un colectivo, y por tanto, para regular esa interacción, pues tenemos algún tipo de, tiene que haber algún tipo de norma, moralidad, regla en genérico, ¿vale? De alguna manera había que regular eso. Entonces, es verdad que hay unas regulaciones más innatas, ¿vale?, que son pues esa búsqueda de colaboración desde el nacimiento, esa forma de buscar un lugar para cada uno, ¿no?, que es el alcanzar nuestro lugar preeminente, buscar notoriedad o que se nos tenga en cuenta, que eso es algo que los seres humanos como tales necesitamos, ¿vale? Pero habría que tener pues esas normas. Una de las normas naturales, innatas, de cualquier grupo de seres vivos, es la dominancia, ¿no? Lo vemos más quizás en el reino animal, porque lo vemos como menos sometido a según qué convenciones, que es el que manda o el que tiene el poder o el que es fuerte, ¿no? Y esas reglas de dominancia pues hacen que tú formas parte y te ubiques a nivel jerárquico o a nivel en ese grupo al cual tú perteneces, ¿vale? Nosotros tenemos algunas tendencias innatas, evidentemente, necesitamos y mantenemos porque somos seres animales, ¿no? Somos sí, somos una especie animal, pero también es verdad que el hecho de que hayamos implantado y tengamos un sistema cultural donde hemos ido configurando nuestras reglas, nuestras normas, nuestras tal, hace que lo innato haya un poco desaparecido y prevalezca el sistema cultural que tenemos establecido, que son las normas que van a regir todo lo que de la manera en que vamos a comportarnos, ¿vale? Es ahí donde entra nuestra capacidad de elegir, ¿no?, de decidir cómo actuamos, y esa quizás sería el concepto de libertad entendido como la capacidad de decisión entre lo que tenemos o las posibilidades de comportamiento que tenemos. Esas reglas van a establecer hasta dónde podemos llegar y qué es lo que no podemos hacer con respecto a nuestro grupo de personas. Y eso se ha ido gestionando y generando a lo largo de diferentes épocas y años de convivencia, y son reglas que, a pesar de tener una base, van cambiando, ¿vale? Se pueden ir modificando y dependerán, por lo que hemos dicho, de la cultura en la que hayamos nacido o a la que pertenezcamos. Entonces, son conductas que podemos decir que son positivas entre nosotros a fin de manejar esa convivencia, vivir tranquilos, entendernos y tal, pero también es verdad que marcan las reglas, tienen unos límites, y diferenciamos entre los que son de mi grupo, mi familia, mi país, mi cultura, mi tal, y aquellos que
no son de nuestro grupo, ¿vale? De manera que los de mi grupo van a ser más positivos y los que no son de mi grupo, pues, entre comillas, podrían ser considerados como enemigos y, por tanto, es más fácil crear conflicto con esos grupos diferentes. Eso quizás nos permita entender un poco esa dificultad, pues, que vemos a veces, yo no la justifico, pero que vemos de diferencias en cuanto a la hora de integrar esas diferentes culturas, que cada vez vamos a un mundo más globalizado, con gente, convivimos con gente de muchos más países, de muchas más culturas diferentes, que pueden ser muy enriquecedoras, evidentemente, pero que queramos o no, van a chocar con eso que a nosotros, como yo digo, nos han metido en vena, que es lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo se tiene que hacer y todo eso, ¿vale? Por lo tanto, todo eso va a estar ahí. Y luego tenemos que nosotros, a base de nuestros componentes innatos, como ese inicio que nacemos sin normas, sin reglas y tal, se nos va, se dice, educar, ¿vale? Para que formemos parte de la sociedad y tomemos nuestro punto o nuestro lugar en ese conglomerado de relaciones que vamos a tener y que vamos a mantener con otros iguales en nuestra convivir, desde pequeños hasta más mayores, ¿vale? Entonces, todo ese mundo ese marco reglamentario se nos va a inculcar desde pequeños a base de esto no se hace, esto no puedes, bueno, tires esto, no cojas aquello, no te muevas por aquí, siéntate, súbete, habla así, tal, ¿vale? Y todo eso va a ir, pues, insistiéndose a lo largo de todo el proceso educativo hasta que se interioriza, evidentemente, y forma parte de nuestro propio sistema de comportamiento, ¿vale? Ya Freud hablaba de esa noción del superyo, acordaos de la teoría de la personalidad de Freud, el yo, el ello y el superyo, y el superyo era un poco esa imagen normativa que viene representada por la figura del padre, en el cual nos establecían las normas y reglas que no se pueden romper y que nos hacía, pues, reprimir aquella parte más instintiva y nos hacía controlarnos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de normas, hablamos de tres categorías. Por un lado están las convenciones o las normas convencionales, que van a regular a partir de usos sociales, ¿no? Es lo típico que se hace, cómo nos vestimos, la forma de saludarnos, costumbres del cuidado, de tal, ¿vale? Y pueden ser muy diferentes entre una sociedad y en la otra, porque cada grupo de la misma cultura o sociedad van a generar, pues, esas normas o convenciones sociales, ¿vale? Luego están las reglas morales, ahí estaríamos hablando de algo mucho más relacionado con el tema de la justicia, el respeto de derechos, obligaciones y todo tal, ¿vale? Y lo que hay que entender es que ni unas ni las otras, ni las convencionales, ni esas reglas más morales, están escritas, digamos, que no tienen una jurisprudencia, ¿no? para darle el nombre legal, a diferencia de las normas jurídicas, que son aquellas que sí, como cultura o sociedad, hemos codificado para regular según qué tipo de acciones y también generar, pues, el castigo, la sanción ante el incumplimiento, la violación de esas conductas. Por lo tanto, tendríamos tres categorías básicas: las normas convencionales o las convenciones sociales, para que lo recordéis, normas morales en cuanto al bien y al mal, a lo que se puede o no se puede, y las normas jurídicas, que son aquellas donde ya entra la legalidad y están, pues, más institucionalizadas, ¿vale? Los límites difícilmente se establecen, ¿vale? Porque al final nosotros podemos hablar de una norma convencional como si fuera una ley, ¿no? A veces nosotros mismos nos ponemos esas regulaciones de, no, esto se tiene que hacer así porque es lo que corresponde, porque tal, y entonces se nos olvida que quizás no sea tan necesario, tan importante, y se pueden, pues, flexibilizar. Históricamente, en general, lo que es las normas han estado asociadas con la religión de la cultura en la que estemos. Hablaban de las normas divinas, ¿vale? Las normas de Dios, que nos imponía a los seres humanos y que teníamos que cumplir.
En Grecia, evidentemente, había toda la reflexión en cuanto a la filosofía y en cuanto a otros deidades también, pero bueno, cada cultura va a tener sus dioses, sus normas, sus formas, y luego se habla de otras posibles orígenes de todas esas normas. La religiosa, evidentemente, la naturalista, la que viene al final de la propia naturaleza humana, entendiendo que en esa naturaleza entra la necesidad de la interacción con los demás, las utilitaristas, que hablan de para qué nos sirve, al final, ¿qué buscamos? El objetivo es la convivencia, entre comillas, correcta, educada, que permita pues interaccionar con los demás. Luego, el convencionalista que dice pues que al final esto se establece por costumbre. Nos hemos acostumbrado durante años como cultura a actuar de una manera, a entender que lo bueno y lo malo es eso, y entonces hemos ido creando todas esas formas de actuar. Y la contractualista, que sería más bien por contrato social, que de la postura de Rousseau, donde dice, bueno, hemos ido creando pues una especie de convenio, contrato entre los diferentes miembros de la sociedad para pues comportarnos de una manera, ¿vale? Entonces, desde la filosofía se ha estudiado y se ha asociado la norma moral con la ética, lo moralmente correcto, lo éticamente correcto, ¿vale? Y ahí tendríais también dos posturas, las que hablan de, al final esto deriva de principios morales que compartimos y hemos admitido un grupo social, ¿vale? Y ahí tendríais la posición también sociológica que habla de esa visión más específica de cada cultura o sociedad, donde ha ido creando pues su propia moralidad, sus propias reglas, normas, convenciones, y se han ido pues diferenciando en cuanto a diferentes sociedades y culturas, ¿no? Por tanto, ahí estaríamos en la especificidad de cada una de esas normas o culturas. Al final, desde pequeños hemos recibido una serie de normas morales donde nos han ido pues aplicando lo que se debe o no se debe hacer en función de la sociedad en la cual vamos interactuando, vamos viviendo, ¿vale? Y por tanto, nosotros las hemos ido interiorizando de alguna manera, dice ahí, pero luego en práctica podemos no respetarlas consciente e inconscientemente. Es decir, yo puedo integrar una norma, puedo integrar una regla y luego tengo la capacidad de decidir si la cumplo o no la cumplo, ¿vale? Y por tanto, los primeros estudios que van a hacerse sobre la moralidad van a ir buscando cómo se va adquiriendo eso, ¿vale? Y en qué grado puede ser beneficioso o no para la conducta social, ¿vale? Tenéis ahí estudios de miles de niños de 8 a 15 años que mostraron gran cantidad de variación de unos a otros y que su conducta dependía de las circunstancias en las cuales se encadenaba. Es decir, habría una variable situacional o una variable de momento, de oportunidad quizás, ¿vale? A la hora de ponernos a realizar o no una conducta. Piaget empieza a estudiar la heteronomía o la autonomía, habla en el juicio moral en el niño en su libro y empieza a estudiar el tema del razonamiento moral. Como sabéis, Piaget introduce sus conceptos dentro de la cognición general y lo estudia a partir de los juegos aquellos de los que hablábamos. Recordad, en Psicología del Desarrollo 1 hablábamos de los juegos de normas, ¿vale? De los juegos de reglas, que es cuando los niños pasan a empezar a interiorizar cómo se debe realizar un juego, qué reglas tiene, cuáles hay que cumplir, no se puede hacer trampa, si se juega a X tienes que contar hasta tanto, tienes que hacer estos movimientos, y entonces él estudia eso en el ámbito del juego, como para él, recordad que era como una práctica, ¿no? De lo que luego iba a ser pues el comportamiento más adulto y que partía un poco de ese juego. Entonces, Piaget lo que hacía en sus estudios era contarles historias a los niños y ellos tenían que valorar si los protagonistas eran buenos o malos, lo estaban haciendo bien o mal, ¿no? Entonces ahí tenéis varias historias que os las cuenta en el libro sobre romper tazas, ¿no? El primero 15 segundos, primero 15, segundo 1 taza, ¿vale? Entonces, cómo el niño
interpretaba si en función de la situación será más o menos culpable al realizar una conducta, ¿no? Y entonces ahí os explica que es antes de los 7 años cuando si una acción no es intencional, ¿vale? Pues es menos inmoral, digamos, que si uno lo hace de manera más intencional, ¿no? Entonces siempre están ahí en cuanto a cómo se comporta y cómo se valora ese comportamiento en cuanto a la moralidad o no. Entonces él habla de la responsabilidad objetiva, ¿no? En qué grado uno realmente puede ser realmente culpable o simplemente la responsabilidad sería porque no había intención o no se buscaba esa conducta o si se busca, ¿vale? Un poco eso es lo que plantea Piaget en sus estudios, ¿vale? Entonces él habla de ese concepto de justicia porque habla de las sanciones que se imponen en función de si es justo o injusto, si se hace correcto o no, y entonces ahí volvemos a usar las historias y lo que hacemos es decirle a un niño pues que otro ha roto el juguete, que era de su hermano y qué debe hacer. Entonces, darle uno de sus propios juguetes, arreglar con su dinero el que rompió, quedarse una semana privado de juguetes, ¿no? Entonces ahí ya hablamos en cómo se establece ese principio en el cual tú has hecho algo, cuál es la justicia que te va a caer, ¿no? Por hacer o no hacer. Y entonces él ve una evolución en las respuestas de los niños. Él habla de las sanciones expiatorias y las sanciones por reciprocidad. Las expiatorias son aquellas que tenías que hacer o recibías un castigo por expiar el acto que habías cometido, ¿no? Entonces hay una penalización o una acción para expiar eso que has hecho. Y la otra es la reciprocidad, que es dirigida a reparar las consecuencias del acto que has tenido, ¿vale? Y en función de la edad, pues los niños parece que cuando tienen más de 7 años ya hablan de reciprocidad como una de las soluciones, es decir, el hecho de intentar reparar lo que has estropeado o lo que has hecho mal como forma de castigo o consecuencia. Y ahí tenéis un poco los estudios en cuanto a estudios sobre las sanciones más adecuadas a actos cometidos por niños. Las sanciones de reciprocidad, porque sirven para reparar daño, van a aumento en función en que aumenta la edad, mientras que lo de castigar por castigar porque lo has hecho mal, se disminuye el nivel en que los niños o se van valorando por parte de los niños, ¿vale? Luego viene el tema de la justicia, ¿no? El tema de, es que esto no es justo. ¿Cuántas veces hemos oído a un niño de según qué edad, e incluso en la adolescencia, el hecho de entender que las cosas tienen que ser justas, ¿no? Bueno, tengo una amiga abogada que siempre me decía que la justicia es legal, no justa, y que nosotros tenemos ese concepto de justicia que a veces no cuadra o no nos cuadra con la realidad porque creemos que hay una justicia que se llama la justicia inmanente. Entonces se concibe la existencia de una justicia en la propia naturaleza de las cosas que castiga o quien obra mal, ¿no? O sea, como lo ha hecho mal, habrá una justicia que le va a penalizar. Entonces ahí tenéis también una historia que él plantea a los niños en cuanto a robar unas manzanas, ¿vale? Y de pronto llega el guarda y los dos salen corriendo, pero coge a uno y el otro al volver a casa porque cruza el río de un puente mal estado y cae al agua, ¿no? Como esa justicia inmanente. Como ha robado una manzana y no le han cogido, ¿vale? Pues el niño está ahí castigado. O el planteamiento que se hace a los niños es, ¿y si no hubiera robado la manzana? ¿Se hubiera caído al agua? ¿Vale? Entonces, la respuesta a favor de la existencia de una justicia inmanente disminuyen con la edad. Es decir, la ingenuidad infantil, la naturalidad infantil es de que cuando haces algo malo vas a tener un castigo porque lo has hecho mal, mientras que los niños van creyendo que no, que al final va aumentando esa discrepancia entre justicia y acto, ¿vale? Un poco esa es la idea de la evolución de la moral, ¿vale? Y ahí tenéis también las respuestas expuestas en función de la edad, veis de 6 años
hasta 12 años, ¿vale? Y cómo van a ir entendiendo lo que es la justicia inmanente o el concepto de no esa justicia natural, sino simplemente que se produce. Entonces, aparecen dos tipos de justicia. Hemos hablado de la inmanente, ahora hablaremos de la retributiva y la distributiva, ¿no? La justicia retributiva, el individuo es premiado en función de su esfuerzo y sus méritos. La distributiva, se distribuye por igual esa recompensa o ese refuerzo o esa justicia, ¿vale? Entonces ahí tenéis también la historia que habla de una mamá que tenía dos hijos, uno obediente y el otro desobediente. La mamá quería más a la que le obedecía y le daba trozos de pastel más grandes. La pregunta al niño es, ¿te parece justo eso? Está bien que la mamá le dé más tal. Entonces, entre los 6 y los 9 años, el 70% aprueba ese comportamiento, es una justicia retributiva, y fijaos cómo a partir de los 10, 13 años empieza esa justicia más distributiva, es decir, aquí todos por igual, no está bien que la mamá premia a uno y no premia al otro y tal, ¿vale? Y entonces vamos a ver cómo pasan de esa justicia retributiva, en la cual por esfuerzo y mérito tal, a una más distributiva, ¿vale? Entonces, en los niños niños misma y distinta edad, pues se ve eso, el aumento de las respuestas hacia esa reciprocidad y, por tanto, el que sea aprobada, o porque está prohibido. Bueno, los pequeños no consideran deseable la conducta recíproca porque no está prohibida por los adultos. Es decir, no hay tanto una justicia como el hecho de que uno considere que como papá o mamá nos han dicho que está mal, pues está mal, ¿vale? Todavía no hay ese sentido quizás de justicia tan interiorizado, tan marcado, ¿vale? Entonces, Piaget, de que habla del valor de las normas, está ligado a las personas o los adultos. Me dicta la norma la persona o personas que me van enseñando esa norma y yo la voy interiorizando. Entonces, es una moral heteronoma, ¿vale? ¿Por qué hay que cumplir las normas? Porque las determina la autoridad. Es decir, ¿por qué te portas bien? Porque si no, papá y mamá me castigan o me riñen o se enfadan conmigo. Entonces se obedece porque hay un ser que te impone, ¿vale? Entonces, de ahí, de esa moral heterodoma, se va progresando, desarrollando una moral autónoma en la cual cada uno dictará, ¿vale?, en qué punto va a decidir comportarse y interiorizará más las normas a nivel de autorregulación. De manera que podemos decidir no hacer algo porque creemos que no es correcto, que no está bien, que hay que respetar al de al lado, que hay que intentar que todo el mundo tenga lo que le corresponde, todas estas cosas, ¿vale? Entonces, a la posición heterodoma, que es el Piaget lo denomina el realismo moral, ¿vale? Está determinado por la norma independientemente del contexto y las intenciones, es decir, no va a estar, no tendremos ese conflicto moral, porque el conflicto moral surge cuando uno empieza a pensar en características o situaciones concretas. Entonces, hay el típico, no sé si habéis oído la historia de en la barca que tiene que cruzar al otro lado del río, y dentro de la barca van una persona mayor, un niño enfermo, un sacerdote, en su momento era una prostituta, un no sé qué, y entonces había que sí o sí tirar a un par de personas de la barca porque la barca si no se iban a ahogar todos. Entonces, ¿te acuerdas de esa historia? ¿Vale? Entonces ahí es hasta dónde el realismo moral te hace plantearte, oye, pero todos tienen derecho a vivir, pero a lo mejor el que es más mayor no va a vivir muchos años y tal. Entonces, claro, si nosotros nos vamos a situaciones genéricas y ideales de, bueno, y aquí, ¿cómo repartimos el pastel? Pues el pastel se reparte en partes iguales y ya está, ¿vale? Pero bueno, ahí ya la moral entraría en esas especificaciones de, bueno, pero es que hay uno que no ha podido comer en 2 meses y el otro ha comido esta mañana otro pastel de no sé qué. ¿Cuál sería? Entonces, claro, ahí empiezan a poco tener esa necesidad de adecuar o de ser, pues eso, una responsabilidad más objetiva, donde hay que ver por qué, cómo, quién y todo eso. Y eso va a ir pasando de la heteronomía a la autonomía y se van a ir interiorizando, pero también seremos capaces de discutir
y de reflexionar sobre la moral y pues un poco llegar a imponer nuestra propia moralidad en base a factores que nosotros creamos que van a influir. Ahí está cómo lo encuentra Piaget. De los 7 a los 8 años, el niño es la autoridad adulta, lo que el papá o mamá o adultos que nos estén viendo o manejando vamos a cumplir. Luego va un igualitarismo progresivo, es decir, todos por igual, no sé más, y a partir de los 11, 12 años empezaría esa parte de noción de equidad o de justicia más racional, donde, como podéis imaginaros, y teniendo en cuenta los estadios de desarrollo de Piaget, entraría un poco más la valoración de más factores, de más variables y la capacidad de tener pues ese razonamiento más allá de si es una o dos, blanco-negro o solo algún factor y no todos, ¿vale? Claro, si el razonamiento se va cada vez pudiendo tener más variables en cuenta, pues todo eso también afectará a las decisiones morales o a las decisiones a la hora de comportarse y de lo que es justo, injusto y tal. Piaget hace todo ese estudio del progreso intelectual de los niños en cuanto al razonamiento moral, pero el que estudia más el tema de las normas, los estadios de normas y tal, pues va a ser el señor Kohlberg, ¿vale? Piaget hace un estudio más exploratorio, más por encima y tal, y entonces Kohlberg lo que hace, Lawrence Kohlberg, lo que hace es vamos a sistematizar más esto, vamos a darle más sentido, vamos a buscar pues esas fases de desarrollo moral o niveles del desarrollo, ¿vale? Entonces Kohlberg saca una conclusión sobre el desarrollo moral que es que los seres humanos pasan por 3 niveles generales o 3 grandes niveles que dentro van a tener subniveles, que son el preconvencional, el convencional o conformista y el postconvencional. Preconvencional es lo que me dicen los adultos, ¿no? Piaget ya hablaba de eso en los niños de 7, 8 años, estamos hablando de yo hago las cosas porque si lo hago mal me van a castigar los adultos o me van a premiar si lo hago bien, ¿vale? Luego está el convencionalismo conformismo en el cual se atienden a esas normas sin dudar de ellas, sin ponerlas a prueba, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Es como, bueno, hay que portarse bien, pues hay que portarse bien. Hay que hacer esto, pues hay que hacer esto, ¿vale? Y la postconvencional, que vendría ya ahí hay unos principios y valores universales que nos van a permitir valorar y discutir la norma social a la cual, o que nos han impuesto, a la cual estamos, o bajo la cual estamos educados. Y en ese punto es cuando nosotros podemos empezar a decidir. Ahí es donde él habla de esos 6 estadios, ¿vale? Dentro de 3 niveles, cada nivel tiene 2 estadios y esos estadios van a ir evolucionando hacia esa fase postconvencional. La preconvencional es la gobernada por reglas externas, papá y mamá, obediencia, lo que hay que hacer, ¿vale? Y ahí estaría el castigo y la obediencia como la primera fase. El niño va a hacer las cosas según le digan, acepta esa perspectiva de la autoridad. Esto está bien porque me han dicho que está bien, porque me lo dice la persona que sabe, ¿no? No se consideran alternativas. Luego tendríamos la fase de orientación hedonista ingenua, donde lo correcto es lo que me va bien a mí, ¿vale? Y si se puede también a los otros, pero al final es algo pragmático y físico, donde el niño es, pues esto es, ¿tú crees que lo has hecho bien? Sí, porque yo he conseguido mi objetivo, entonces un poco al final lo hacemos así por nosotros y se queda un poco ahí esa norma. Luego está la fase convencional, donde cumplimos las convenciones, ¿no? La primera sería buen niño, buena niña, es decir, esa concordancia interpersonal, el agradar o ayudar a los demás, el comportarse bien porque hay que ser buena persona, porque hay que hacer bien las cosas, porque tal. Y luego la segunda o el segundo estadio sería la orientación hacia el mantenimiento del orden social. Hay que hacerlo así porque es lo bueno para todos, ¿no? Como el deber, el respeto a la autoridad, el orden social, entonces nos comportaríamos en función de las normas o leyes que haya establecidas. Y luego entraríamos en el último nivel, que es el nivel postconvencional,
donde ahí ya estaríamos hablando de los principios y valores universales, es decir, lo que es correcto y lo que es incorrecto desde el punto de vista de convención social. En el primer caso, la orientación hacia el contrato social. Tenemos unos derechos generales que afectan al conjunto de los seres o de las personas que pertenecemos a una sociedad, ¿vale? Y por tanto sería más lo legal, lo que se tiene que hacer y por tanto estaríamos dentro de una posición de mejorar lo que está establecido, ¿vale? Y luego la gran fase o la última fase sería la orientación hacia el principio ético universal, que seguirían esos principios éticos elegidos por uno mismo como comprensivos, racionales y universalmente aplicables. Es decir, para mí lo moral es pues no engañar a la gente, no hacer, no agredir a nadie, cumplir la norma de hacer X cosas, ¿vale? Y por tanto sería como más el principio ético universal o lo que nosotros creemos que es una ética universal. Recordad que según los estudios lo de la ética universal pues sería un poco conflictivo porque sería una ética cultural o social, porque al final las éticas se van construyendo en cuanto a la sociedad, ¿vale? Entonces, es el dilema social, eso que yo os decía del caso del barco, que el caso de tal, ahí os plantea el dilema de Heinz, que es una persona que tiene a su mujer enferma, que tiene que hay una medicina que es muy cara y que no puede comprarla y por tanto decide ir a robarla, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la moralidad y las cuestiones más concretas. En ese caso, el dilema es, ¿está bien robar para dar de comer, por ejemplo? ¿Está bien que una madre que no puede alimentar a sus hijos entre en un establecimiento y robe? ¿O es incorrecto robar, sean cuales sean las circunstancias, no hay ningún valor superior o ético que tal? Pues la enfermedad a lo mejor puede ser un valor ético, ¿no? Y que da como justifica según qué acciones, ¿no? Y hay varias respuestas. Al nivel 1, antirrobo, no robar es malo, no se podría robar, o bueno, robar es bueno porque es para su mujer que está enferma y tendrías ese doble nivel. Nivel 3, prorrobo, nadie piensa que eres malo si robas medicina, ¿vale? Pero bueno, te arrepientes y ya está. Y el prorrobo es respetar a la vida por encima de la propiedad, pues a éticas superiores es más importante la vida humana que el hecho de robar, ¿vale? Sobre todo si no estás haciendo daño a nadie, si no sé qué, ¿vale? Y eso sería un poco ese juego. Entonces ahí entraríamos en, por ejemplo, cuál es ese valor ético universal, tal. Pues se supone que el valor de la vida humana sería algo por encima de otras ideas o convenciones o reglas o tal, ¿vale? Cosa que sabemos que no siempre se produce, ¿vale? Entonces ahí estaría los diferentes niveles. El valor de la vida humana se confunde con el valor de objetos físicos y se basa en estado social o tal, ¿vale? El valor de la vida humana se ve como instrumental para la satisfacción de las necesidades. Otro que se basa en la empatía y el afecto de los miembros de la familia, tal. Si es mi familia, el valor es más importante que si es de fuera, ¿vale? Luego, el valor de la vida como algo sagrado que debería estar como protegido y tal, a nivel religioso, a nivel tal. Luego teníamos los términos en relación con el bienestar de la comunidad, como el derecho universal del humano, todos los seres humanos tenemos derecho a poder vivir tranquilamente y tal. Y luego ese ya carácter más universal, representativo del respeto hacia el otro, hacia el individuo y tal, y ahí tenéis diferentes niveles de cómo valorar, por ejemplo, ese concepto, es el valor de la vida humana. Entonces, para Kohlberg, así como plantea su teoría, estos estadios tienen una secuencia de desarrollo invariable, es decir, no nos los podemos saltar, cualquier persona tiene que cumplir cualquiera de esos estadios y tal, pero lo que él señala es que nos podemos detener en cualquier estadio sin avanzar. Es decir, no voy a ser postconvencional si no he pasado el convencional o el preconvencional,
pero puede ser que nunca llegue a ser postconvencional y me quede siempre en el estadio convencional, que es el máximo nivel al cual yo puedo llegar o yo voy a alcanzar, ¿vale? Y de hecho, para él, la mayor parte de la gente tiende a responder con contestaciones del mismo nivel, aunque se trate de problemas diferentes. Es decir, si nosotros vamos a plantearle un dilema moral a una persona que está en el estadio 4, ¿no?, que es el estadio convencional más alto, pues esa persona va a responder a cualquier dilema que le planteemos con la misma idea o con el mismo tipo de respuesta. Entonces sería eso lo que él llama el estadio dominante, en el que se sitúa al menos un 50% de todos los juicios que emitimos en función de nuestro nivel de desarrollo. Claro, él marca el desarrollo como eso. Recordad que cuando hablamos de desarrollo siempre hablamos de que podemos estar en unas cosas un poco más avanzado que en otro, lo hablábamos en la conservación de la sustancia y tal. Entonces él habla de eso, de que al final el 50% es el tuyo y luego tendrás algunos del siguiente nivel y algunos del nivel posterior, ¿vale? Y entonces él intentó estudiar todo eso, incluso en culturas diferentes y tal, y él se quedó con eso, que había establecer la universidad de los estadios y entender que se puede ir pasando por ellos, que hay gente que pasa más deprisa, otros más despacio, pero que existe esa secuencia totalmente independiente de la cultura o de la clase social a la cual pertenezca una persona, ¿vale? Entonces, ahí él revisa su propuesta cuando encuentra que hay incongruencias y al final lo que descubre es que el nivel 5 y 6, toda esa parte postconvencional, es difícil de alcanzar, muy pocos sujetos llegan a alcanzarlo, ¿vale? Y por tanto, para él se quedaría más bien en el estadio 4 y el estadio 5 y 6 ya sería como un nivel avanzado, ¿vale?, al cual no todo el mundo iba a llegar porque se paran. Y luego hablaba de esos jóvenes y adultos delincuentes que, según él, se mantienen en el estadio 1 o 2 de ese desarrollo moral. Es decir, las personas que tienen conductas negativas, pues se paran ahí y no van a avanzar. A Kohlberg, pues también se le ha criticado, ¿vale? A pesar de esas críticas, su teoría sigue vigente con esos estadios, ¿vale? Entonces esas críticas van a ir en cuanto al estadio postconvencional, porque si describen tan poca medida los logros morales reales de los adultos, ¿vale? Y parece que sí hay poca gente que llegue a tener ese desarrollo moral universal, como decíamos, aplicable, ¿vale? Y también la relación entre el pensamiento y esa conducta moral. Es decir, es muy difícil establecer o demostrar cómo se relaciona el nivel de pensamiento, la capacidad de razonamiento, eso que hablábamos antes, que ponía Piaget sobre la mesa, que es el razonamiento moral, con esa forma de comportarse a nivel moral. Y hay esfuerzos para intervenir en el desarrollo moral, no han conseguido tampoco mejorar esa cultura moral. Es decir, aunque nosotros inculquemos, intentemos formar a la gente y tal, parece que no conseguimos que se desarrolle esa parte moral. Sobre todo se ha intentado con jóvenes y adultos que tienen problemas de delincuencia y por tanto de saltarse las reglas sociales. Por tanto, ahí parece que hay gente con un nivel más avanzado, gente que está como limitada y no llega a avanzar en esos niveles de desarrollo, ¿vale? Y luego está esa difícil distinción entre lo que es desarrollo moral y legalidad. Porque claro, hemos dicho que esa parte de normas morales, esa ética, es más como algo no escrito o no establecido que una ley, que la ley es lo que dice. Se han puesto de acuerdo un grupo de personas para establecer lo que es justo o no justo en función de la ley, cómo hay que comportarse, cómo se castiga o no el comportamiento, si hago algo malo y me meten en la cárcel y qué nivel, qué he hecho tal y cual. Entonces, al final es difícil a veces y a veces se confunde la legalidad con la moralidad, ¿vale? Pero sabéis que hay cosas que no se castigan por ley, pero que no son moralmente correctas, y hay cosas
que a veces no tienen por qué ser moralmente incorrectas, pero se castigan por ley, ¿vale? Entonces, un poco esa dificultad de establecer, entendiendo que las leyes son las que hemos regulado desde hace años y hemos puesto en un sistema de regulación y reglado, ¿no? Y tal. Luego está la señora Carol Gilligan, que ella acusa a Colbert de haber hecho un estudio moral masculino. Dice que Colbert comenzó su estudio sobre varones y que lo que hace es hablar solo con hombres y, por tanto, esos resultados están sesgados y para ella muestra una inferioridad en los juicios morales de las mujeres respecto a los hombres, porque Colbert se basa más en los hombres. Entonces, Gilligan realiza unas investigaciones con mujeres, ¿no? Para ver tal, y entonces ella propone que las mujeres tienen tendencia a basar sus juicios morales en más razones de índole personal, con otros, considerando las necesidades ajenas, tal, ¿vale? Y niega todo el tema de la inferioridad en cuanto al tema del desarrollo moral y el desarrollo moral alternativo. El tema es que Colbert nunca defiende la diferencia entre hombres y mujeres, lo habéis visto en los niveles y tal. Él no habla de que haya una diferencia moral. Puede presuponerlo por el momento en el que se hizo el estudio, por tal, pero él no habla de esa diferencia y, por tanto, queda un poco extraño que se le critique esta parte, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre lo que nos ha propuesto Piaget y lo que nos ha propuesto Colbert? ¿Cómo se entienden esas normas sociales o morales, ¿vale? Y cómo se alcanzan al final. Para Piaget, como siempre, el nivel de desarrollo moral va a estar en sintonía con el nivel de desarrollo cognitivo, porque para él cualquier tipo de desarrollo, y recordad el lenguaje, recordad, si yo llego a un nivel de capacidad mental cognitiva, pues voy a comportarme o voy a tener una reacción o voy a analizar las cosas desde esa capacidad de razonamiento o de pensamiento, ¿vale? Entonces, los dilemas de Colbert son más de aplicación a principios morales muy generales y no va a buscar esa búsqueda del razonamiento, del nivel de capacidad de los sujetos, ¿vale? Entonces, al final, si os fijáis, como Colbert nos indica, no todo el mundo va a llegar al postconvencional y, por tanto, no tiene por qué estar asociado ese nivel de desarrollo cognitivo con el desarrollo más social o moral, ¿vale? Y lo que es el estudio del razonamiento prosocial lo hace Nancy Eisenberg. Ella habla de esa conducta en la cual lo que buscamos es ayudar, compartir y consolar a los demás, lo que conocemos por altruismo, hasta donde somos realmente prosociales los seres humanos, que es hacer acciones positivas sin buscar un beneficio, sin tener que recibir una recompensa o incluso gastando nuestros esfuerzos o nuestro costo personal por hacerlo, ¿vale? Entonces ella habla de esa conducta hacia los demás, prosocial habla de las acciones que buscan beneficiar y ayudar a otra persona o grupo sin buscar ningún tipo de recompensa, ni de beneficio, ni de tal, incluso sacrificando nuestras propias pues nuestro tiempo, nuestros recursos económicos, tal, pues lo que hacíamos cuando donamos algo para la gente o cuando le ayudamos a pesar de que nuestro tiempo pues tal y cual, es decir, no esperamos beneficio, no buscamos nada en eso, ¿vale? Entonces ahí se establece un poco los temas de, ahora no se me pasa la diapositiva, ¿vale? Entonces ahí estamos un poco en esos temas de también dilemas prosociales, ¿no? De situaciones en que uno debe elegir entre lo que yo quiero para mí o yo comprarme algo, yo tal, y aportar a la sociedad o aportar a los demás o ayudar, pues eso, me quedo la comida, el dilema que pone ahí, me quedo la comida para mi familia o la comparto con el resto de miembros de la sociedad. Entonces ella habla de cinco estadios de la conducta prosocial. Habla de orientación al hedonismo y el pragmatismo, el egoísmo, el egocentrismo más de hacia yo mismo. El segundo es el sujeto se preocupa ya por necesidades de los otros,
pero sin buscar mucho conflicto, sin plantearse el dilema. El tercero, el sujeto se preocupa por la aprobación estereotipada de los demás, es decir, iríamos a esa valoración de lo que van a pensar los demás si no comparto, si no doy, ¿vale? Luego estaría el cuarto, que sería la empatía a las necesidades hasta el otro y de ponernos en su lugar, y luego el universal, como sería en la igualdad de todos los individuos, el buscar el bien de todos y tal. Estaría muy en la línea de los niveles de Colbert, como habéis deducido, ¿vale? Y por tanto ahí la única diferencia sería más entre el quinto y el sexto nivel, que es más universal el de Colbert y busca más el de esto, ¿vale? Entonces ahí tenéis un poco la orientación hedonirma, preescolar, el sujeto se preocupa por las consecuencias de la acción en sí misma, bueno, la orientación hacia necesidades de los otros, lo que hemos dicho ya, ¿vale? Y tenéis ahí las niveles de Eisenberg en cuanto a la conducta prosocial, que sería pues lo que hemos explicado en la diapositiva anterior. Y luego está la diferencia que ya hemos señalado al principio entre lo que es moralmente y lo que es convencional, ¿vale? Que a veces confundimos, hemos dicho que los límites no estaban muy claros, que son cosas que interaccionan y tal. Las reglas morales es lo que regula el modo de relacionarse con las otras personas o con las personas entre sí en términos de justicia, derechos, libertad, bienestar, y por tanto se pueden analizar y tal. Y las reglas convencionales son las formas de actuar, lo que se debe hacer en función de los usos y costumbres de una sociedad, ¿no? Entonces, si yo llego a un sitio, tengo que saludar a todo el mundo. Si no saludo a la gente, no estoy haciendo nada inmoral, porque no estoy haciendo nada malo, pero hay una convención que es que tengo que saludar, ¿vale? O cuando al niño le inculcamos que tiene que dar un beso cuando llega a un sitio o decir hola a todo el mundo o tal. Pues ahí estamos hablando de que no es algo inmoral no saludar o no hacer, pero sí que está en contra de la convención social de lo que consideramos como educado, correcto, no sé qué, ¿vale? Y eso es un poco el margen de la distinción en estos dos puntos, ¿no? Una cosa es que yo esté haciendo algo malo y otra cosa es que yo estoy haciendo algo que a nivel de convención no es correcto, pero no estoy haciendo malo. Tratar de tú a una persona más mayor, tal, no se hace nada inmoral, pero se hace algo que no es correcto según la convicción que tenemos en la cultura, ¿vale? Por tanto, Elliot Turiel estudia esas convenciones sociales intentando ver pues cómo interaccionan o cómo se influyen también con el término de la moralidad y cómo se entran en conflicto. Para nosotros podemos no estar haciendo nada malo por no cumplir una convicción, pero podemos darle el talante de, mira, cómo lo ha hecho de mal, como regla, ¿no? Entonces, ahí tenéis desde pequeños que los niños se dan cuenta y ya consideran lo que es una violación moral, que es grave y que va en contra de los demás, de lo que es una violación de la norma convencional que se trata con mayor indulgencia. Es decir, no voy a echarle un rapapolvo brutal a un niño por no saludar, ay, no, qué tonto eres, no saludar, no sé qué tal, hay que saludar, no sé qué tal, pero no le voy a castigar o a lo mejor no le voy a intentar convencer tanto que si lo veo que pega a alguien, ¿no? Entonces, ahí estaríamos un poco en ese punto y, por tanto, es más lógico que se acepte que se vayan modificando esas normas convencionales. De hecho, las normas convencionales, como el hablar de usted a la gente mayor o el tratar o el llegar y saludar a todo el mundo, tal, pues a veces vemos que se van saltando en función de la educación o la generación con la que nos encontremos, ¿vale? Por lo tanto, distinguimos entre el ámbito moral y el socioconvencional, ¿vale? Contradiría las investigaciones de Piaget y también lo de Colbert. ¿Por qué? Porque para ellos en una cosa empieza la otra, ¿no? El niño empieza a captar lo que son las normas convencionales y morales en ese punto en el cual son los adultos los que las marcan, ¿no? Y los adultos, pues en teoría, nos educarían para realizar exactamente
correctamente esas dos cosas, ¿no? Lo que es convencional, porque por cultura es lo correcto, es lo que está bien, y lo que es moral, porque es éticamente correcto, no sé qué tal. Pero sí que es verdad que se ha visto que no es así. Es decir, que cuando se corrige a un niño en función del error convencional o moral, el moral, pues me pone ahí, recibe mucho más énfasis que una pérdida de respeto a la convención social, ¿vale? Y entonces ahí estaríamos como ya el propio niño va interiorizando que no es lo mismo, no tiene el mismo peso y por tanto sí que recibe, digamos que un feedback o una interacción en la cual él puede decidir que una cosa, ya os habla, Turiel os habla de dominios, que una cosa es un dominio que no se puede tocar ni estropear y la otra es un dominio que, bueno, que es más relativo, ¿vale? Que sería un poco menos estricto, ¿vale? Y esto es lo que nos da de sí el tema de la moralidad y de tal. Es interesante, ¿eh? Leeros los casos de los niños y de las pruebas de Piaget, que es muy interesante ver cómo responden los niños y qué visión tienen de esos conceptos de moral o inmoral o correcto. Sí que lo es, sí que lo es. Es un tema que sorprendentemente bonito porque te da cosas que a lo mejor no te planteas. Dices, bueno, no nos planteamos muchas veces el tema de cómo voy aprendiendo yo a comportarme realmente, cómo se me transmite ese correcto, incorrecto, bueno, malo. Interesante desde mi punto de vista. Bueno, pues lo dicho, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. El lunes que viene yo os explico el tema 8. No forma parte del examen, pero bueno, está bien. Y luego ya el otro espero veros directamente. A ver si nos encontramos, aunque sea, para decirnos hola y adiós en esta asignatura, que ya se acaba. Darle caña hasta el tema 9 y ya si queréis algo me comentáis. Ánimo, ahora sí que ya toca gracias a ti, toca el final, ¿eh? Venga, adeu.